Hola, ¿cómo están? Yo soy María Celeste Gómez, soy profesora de Introducción a los Estudios Universitarios y a la Economía y estoy aquí para contarles un resumen de los temas que vemos en la unidad 2 de esta materia. Vamos a la presentación. La unidad se llama Introducción al Estudio y la Comprensión de la Economía y los temas que tratan son primero del conocimiento a la ciencia, se distingue conocimiento ordinario del conocimiento científico. Las ciencias económicas, las distintas disciplinas que constituyen las ciencias económicas como una ciencia, como una rama de las ciencias sociales, las dimensiones que hay que considerar a la hora de hacer análisis económico, que estudia la economía y qué es la economía en cuarto lugar. También vamos a ver qué son los agentes económicos y cuáles son los sistemas económicos. Y el último punto, los instrumentos o herramientas que necesitamos para hacer análisis económico. El primer punto distingue conocimiento ordinario, el conocimiento que consideramos de manera asistémica, sin un proceso de investigación detrás, es lo que se conoce como sentido común, del conocimiento científico que surge de un proceso de la investigación científica, es sistematizado, es verificable y es demostrado. A partir del conocimiento, de la construcción del conocimiento científico, existe un método, que es el método científico que vamos a ver muy resumidamente, donde se utilizan dos métodos para llegar a este conocimiento. Uno puede ser el método inductivo o la inducción, donde a partir de casos particulares se arriba a un enunciado general, o el método deductivo o de deducción, donde a partir de un principio científico fundamental se pueden derivar enunciados particulares. El método científico que les mencioné parte de una observación, de la observación de un fenómeno en particular, en nuestro caso de alguna dimensión material de la economía. Y a partir de ahí, material de la realidad que surge, que va a estar tamizada por la visión de la economía. A partir de ahí, nos hacemos la pregunta, una pregunta vinculada a este fenómeno que estamos observando y desarrollamos o enunciamos la hipótesis. Esta hipótesis es un enunciado que puede ser verificado o no. Para eso continuamos con el proceso vinculado al método científico. ¿Cómo vamos a comenzar para esta verificación? A través de la experimentación. No es necesario un microscopio para poder experimentar. La experimentación en ciencias sociales se realiza, perdón, con bases de datos, pueden ser bases de datos públicas o bases de datos creadas por nosotros mismos, por datos financieros, contables, por encuestas, estudios de caso, etc. A partir de esta experimentación obtenemos los datos y del análisis de datos, la interpretación nos va a permitir llegar a un resultado que puede ser favorable en términos de verificar esta hipótesis. En ese caso hablamos de construir una teoría, una hipótesis verificada. Esta teoría luego puede llevar a la observación de fenómenos complementarios a esta teoría y a reiniciar este proceso llamado un método científico. En el caso de que la interpretación de los datos no sea favorable a la hipótesis planteada, se va a refutar la hipótesis y el proceso identificado aquí reiniciaría con una reformulación de la pregunta y necesariamente una reformulación de la hipótesis. Hablamos de construir conocimiento científico, entonces hablamos de ciencias, se trata de las ciencias. Hay dos grandes grupos de ciencias, están las ciencias fácticas, que son aquellas ciencias cuyo conocimiento se construye a partir de la verificación de fenómenos observables. Entre ellas están las ciencias naturales y las ciencias sociales.
El otro gran grupo de ciencias, las otras ramas de las ciencias, son las ciencias formales. No, su conocimiento no se construye a partir de de la verificación de fenómenos observables, sino de la deducción lógica de construcciones, como en el caso de la lógica y la matemática. Entre las ciencias sociales podemos hablar de antropología, historia, geografía, sociología y por supuesto las ciencias económicas. Las ciencias económicas reúnen las tres disciplinas que forman nuestras carreras de grado, las carreras de grado que ofrece nuestra facultad: economía, administración y contabilidad. El tercer punto son las dimensiones del análisis económico. En este punto lo que necesitamos es distinguir entre una economía normativa, por ejemplo, y una economía positiva. En el caso de la economía normativa, estamos hablando de lo que debería ser y lo que está plagado de juicios de valor. Mientras la economía positiva es una descripción de los hechos de la realidad que debe ser verificada. La teoría económica es la construcción del conocimiento científico en el ámbito de las ciencias económicas. Mientras la política económica es el conjunto de medidas que las autoridades en distintas jurisdicciones, subnacional, municipal, provincial, nacional e internacional, pueden aplicar persiguiendo ciertos objetivos. Y por último, la última distinción que vamos a hacer es entre microeconomía y macroeconomía. En el caso de la microeconomía, se estudia las decisiones de los individuos, llámese familias o individuos o personas, como también empresas, así como la interrelación entre ellos. Por eso se estudian industrias específicas o mercados específicos de bienes o servicios. Mientras la macro lo que busca es analizar los agentes económicos que ahora vamos a ver en, en todo el sistema. Es un análisis de todo el sistema de los distintos integrantes de la sociedad bajo la dimensión económica. ¿Qué estudia la economía o qué es economía? Bueno, el término economía surge a partir del término economos, que significa administración del hogar. En economía, todo el tiempo lo que se ve es enfrentar recursos limitados a necesidades ilimitadas, con lo cual podemos decir que es una ciencia social que estudia cómo los individuos inmersos en una sociedad toman decisiones para poder distribuir estos recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. A partir de ahí, de pensar en recursos limitados, en este caso los bienes, nos enfrentamos a necesidades ilimitadas. Y es por eso que en este punto estamos viendo que se expresa el principio de la escasez, que es el principio rector, el que rige la economía. Los bienes y las necesidades pueden a su vez ser caracterizados y categorizados con distintos criterios. Eso también se va a ver en esta unidad. Respecto a los agentes económicos, que es un concepto más bien macroeconómico, podemos hablar de hogares o familias, quienes son las unidades de consumo por excelencia, y también los propietarios de los factores productivos, o sea, propietarios del factor trabajo como trabajadores, propietarios del capital como capitalistas o propietarios de tierra. Las empresas son las unidades productivas por excelencia, quienes toman los factores productivos de estas familias a cambio de una retribución. Y del proceso productivo se generan productos o servicios que van a satisfacer las necesidades de estas familias. Y el tercer sector es el sector público o el Estado. El sector público, visto desde la dimensión económica, es el regulador o el articulador de las actividades privadas.
Además se va a ver el concepto de sistemas económicos como el conjunto de normas o reglas que organizan las sociedades de la dimensión económica. Existen dos sistemas económicos puros, la economía de mercado, donde no existiría un Estado, contra una economía centralmente planificada, donde el Estado organiza, diseña y arbitra todas las decisiones vinculadas a la economía. Entre estos dos extremos tenemos la economía mixta, que sería una economía donde se permite el rol de los incentivos, donde existe la actividad privada, la propiedad privada, pero existe también una actividad de un Estado que en mayor o menor grado regula estas actividades persiguiendo objetivos como pueden ser de pleno empleo, de mejorar la distribución del ingreso, de reducir la pobreza. Un ejemplo es el modelo, este flujo de economía de mercado que permite identificar el vínculo entre las empresas y las familias en los dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Aquí estamos viendo que no existe la intervención del Estado, aunque en la realidad la economía mixta, los sistemas económicos mixtos son la generalidad en los países actualmente. Y el último punto tiene que ver con los instrumentos para el análisis económico. ¿Cuáles son las herramientas con las que trabajamos al hacer análisis económicos? Bueno, tenemos las distintas variables que se expresan como indicadores, el saldo de la balanza comercial, los índices de salarios, índices de productividad, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, el Producto Bruto Interno, todas estas son variables e indicadoras de ciertos aspectos de la economía. Y de estos indicadores con estos indicadores se utilizan las gráficas, que de acuerdo al tipo de gráfica nos va a permitir identificar cierta característica de un fenómeno que querramos identificar. En este caso, un gráfico de torta, por ejemplo, sobre la composición de los desempleados y activos por grupo de edad, por grupo etario, nos permite identificar la participación sobre un total, la participación de categorías que son mutuamente excluyentes. Este gráfico, por ejemplo, que es el gráfico de líneas, permite comparar varias series de datos, que es una serie de datos, es un conjunto de datos ordenados temporalmente, donde podemos ver que sirve principalmente para la evolución temporal de las variables que querramos graficar. Y el último punto, otro gráfico de ejemplo, es el gráfico de barras. En este caso indica los factores que tienen en cuenta los empleadores para contratar jóvenes y estaría dando cuenta en este caso, de la frecuencia, cuáles son las opciones más elegidas. La experiencia laboral y el nivel de estudios avanzados son las dos opciones más elegidas entre las empresas. Bueno, estos son ejemplos simples que permiten dar cuenta de las herramientas con las que trabajamos al hacer análisis económico. Bueno, eso es todo. Espero les haya servido esta comprensión de la economía, este estudio, esta introducción a la economía, y seguramente nos vamos a estar viendo en otros videos. Mucha suerte a todos. Hasta luego.